Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Es la palabra que el Señor nos regala para esta semana y en este domingo. Esta palabra que hoy vamos a leer será una palabra que nos llevará durante toda esta semana en el hilo conductor de nuestra vida espiritual. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Quiero invitarlos para que leamos esta palabra y le saquemos su enseñanza para nuestra propia vida, aquí delante del Santísimo Sacramento del altar. Estamos aquí en el Sagrario. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor está con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Y en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Se parecerá el reino de los cielos a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba y les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salid a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: danos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron en el banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: os lo aseguro, no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta meditación, queridos hermanos, de la palabra en este día especial, dice: se parecerá el reino de los cielos a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. Esas 10 doncellas son como, queridos hermanos, 2 pueblos: el pueblo creyente y el pueblo no creyente. Miren a ver, queridos hermanos, en qué pueblo tú estás. En el pueblo que tiene las lámparas y tiene el aceite. Esa lámpara es estar con el Señor y ese aceite es tener la fuerza del Espíritu de Dios. O están en el pueblo donde no creemos en el Señor, donde pasamos nuestra vida tranquilamente creyendo que esperar a ver cuando nos moramos las cosas van a cambiar y nos arrepentimos. Y ese no tener el aceite, que tienen que salir corriendo a buscarlo, es no poseer el Espíritu Santo en nuestra vida. 2 pueblos, un pueblo preparado y el otro un pueblo desprevenido. Pero los 2 pueblos saben que el Señor viene. Saben que el Señor va a llegar. Y es cierto, estamos esperando al Señor. ¿Y cómo se espera al Señor? En vela. Eso es lo que hay que estar, en vela, queridos hermanos. En vela quiere decir que toda nuestra vida tiene que ser una vida para agradar a Dios. En vela, esperándolo a Él. En vela quiere decir nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestra forma de vivir, de obrar y de pensar y de actuar de acuerdo con lo que el Señor quiere.
¿Tú eres el pueblo donde no tiene el aceite y donde no están las lámparas encendidas? ¿Tú eres de ese pueblo? Este evangelio se divide como en dos pueblos: ese pueblo que tiene la lámpara encendida y ese pueblo que no la tiene. Ese pueblo que está preparado para la venida del Señor y ese pueblo que está desprevenido, haciendo tantas cosas en este mundo que no le interesa la venida del Salvador, pero sí le interesa el momento en que ya digan que viene para salir corriendo y entonces vamos a salvarnos. Y ya no. Mire cómo termina la palabra. Más tarde llegaron las otras doncellas que habían ido a comprar el aceite y gritaban: Señor, ábrenos. Pero por dentro una voz se escuchó que decía: no os conozco, os lo aseguro, no os conozco. Nadie se salva a última hora, queridos hermanos y hermanas. Nadie se salva a última hora. No es corriendo a conseguir el aceite, no es corriendo que a ver si ahora sí la fuerza del Espíritu Santo me fortalece, no es corriendo a la confesión, a la comunión, porque parece que tengo una enfermedad grave y ahora sí como que me voy a morir, o llegó esta pandemia y será que entonces ahora me voy a arrepentir porque tal vez mañana me muero. Hay que tener las lámparas encendidas desde siempre. Dice: a medianoche se oyó una voz que llega el esposo, salí de recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Hermanos, ¿estamos preparando las lámparas para la venida del Salvador? Las lámparas quiere decir nuestra vida, en buenas obras, en buenas actitudes. ¿Estamos preparando las lámparas? Pero miren lo que sucede. Las necias le hablaron a las sensatas. Es cuando hay un grito de: ayúdeme, ayúdeme, por favor, ayúdeme que me voy a morir. Pero ¿por qué ese susto? ¿Por qué esa preocupación? ¿Por qué esa angustia? No deberíamos tener susto ni miedo de morir si estamos con las lámparas encendidas. Cuando alguien tiene miedo, susto de morir, es porque no tiene ni aceite, que significa tener la fuerza del Espíritu de Dios, ni la lámpara encendida, que significa aceptar a Dios en su vida. Las necias dijeron a las sensatas: danos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a comprarlo a la tienda. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo. Llegó el esposo. Nadie se salva a última hora. Queremos ya al final arrepentirnos y llega el momento de nuestra muerte. Llega el momento de nuestra muerte. Las que estaban preparadas con las lámparas encendidas y el aceite entraron a las bodas y se cerró la puerta. Nadie se salva a última hora, queridos hermanos, gritando: Señor, Señor, sálvanos. Nuestra vida tiene que ser con las lámparas encendidas, haciendo el bien siempre, con aceite, que significa nuestras buenas obras, con aceite, que significa aceptando la fuerza del Espíritu de Dios. Hay dos pueblos: ese pueblo de la virginidad. Es el pueblo que no se prostituye. Pueblo de la virginidad. Tú eres el pueblo de la virginidad que no está prostituido en los ídolos y en las cosas malas que muchas veces este mundo nos ofrece, vicios y de toda clase de perversiones que nos apartan de Dios. Es el pueblo prostituido. O eres el pueblo de la virginidad, el pueblo que acepta a Dios, el pueblo que no se corrompe, el pueblo que entra verdaderamente en contacto permanente con Dios y no entra en la prostitución. Prostituirse significa apartarse de Dios y dar culto a falsos dioses que este mundo con facilidad nos ofrece. Falsos dioses. Tú, querido hermano, querida hermana, estás, querido joven, querido niño, querido papá, querida mamá, ¿estás con algún falso dios? Quizá prostitución, quizá drogadicción, quizás adulterio, quizá fornicación, quizá codicia, quizá mentira, quizá agresividad, quizá violencia, quizá corrupción. ¿Cuántas veces estamos en tantos dioses que decimos no podemos salir de ello? Hasta del trago, hasta del cigarrillo, hasta de la droga, hasta del internet, esclavos.
en la pornografía y en tantas cosas que nos apartan de Dios. Se cerró la puerta. Hermanos, que no se cierre la puerta. Que la puerta, queridos hermanos, se abra para nosotros. Que esta palabra nos reconforte en esta semana. Que esta palabra nos reanime. Que no seamos pueblo de la prostitución, sino pueblo de la fidelidad. Pueblo de la fidelidad a Dios. No olviden leer la palabra del Señor en este mes de noviembre dedicado a las benditas almas, para que ustedes y yo vayamos preparándonos desde ya, entregando nuestro corazón, buscando la fidelidad a Dios, comprendiendo qué es lo que el Señor quiere en nuestra vida, para entender que nosotros no somos para esta tierra, somos para el cielo. Aquí está Jesús sacramentado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Que Dios nuestro Señor los bendiga en esta semana. Cuídense mucho. Este virus sigue haciendo estragos en medio de nosotros. Cuídense y cuiden su familia. Los esperamos en la Santa Misa, ya sea a través de YouTube, a través de la radio, a través de la televisión o asistiendo al templo según su sacerdote, su párroco le indique la manera de asistir. Que Dios los proteja, los quiero mucho. Ya saben que están en mis oraciones. Me quedo aquí orando en esta capilla para que Dios los bendiga a ustedes y tengamos siempre las lámparas encendidas y con buen aceite, que significa estar con la fuerza del Espíritu de Dios para que nada ni nadie nos separe del amor de Cristo. Los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una buena semana para todos y que Dios los bendiga. No olviden orar a la Santísima Virgen María con el Santo Rosario.